Hola, muy buenos días. De nueva cuenta con ustedes para estudiar nuestro curso de Derechos Humanos. El día de hoy nos toca analizar el artículo 29 de nuestra Carta Magna y qué fue lo que sucedió en esta importante reforma de 10 de junio de 2011. Fíjense ustedes, este artículo de nuestra Carta Magna establece las facultades, en aquel entonces discrecionales del presidente de la República, para suspender las garantías individuales en cierta zona de la República Mexicana o incluso en todo el país o determinada región. Cuando por alguna razón hay perturbación de la paz pública o que hay alguna eventualidad en donde está en riesgo los derechos humanos de algunas personas, el Estado mexicano, como tiene la obligación de protegerlos, lo que puede hacer es suspender las garantías para que éste entre y trate de evitar que se sigan vulnerando los derechos de las personas, sino más bien él entra para controlar y después devolverlas. Pero ¿qué es lo que hace el Ejecutivo del Estado ante esta naturaleza? Cuando él detecta esta problemática, lo primero que hace es emitir una declaratoria. Esta declaratoria, como lo decíamos, que antes era discrecional, ahora ya no es así, porque esta determinación por parte del Ejecutivo de la República ahora tiene que estar fundada y motivada. Y esta fundamentación y esta motivación están exclusivamente en la ley. Entonces el presidente de la República ya no es que vaya a tomar una determinación discrecional, sino que tiene que analizar la ley y tiene que analizar los supuestos exactamente que están en ella para poderla conceder. Si no es así, entonces se estaría violando los derechos individuales de las personas que radican en esa zona. El argumento tiene que ser suficientemente claro para poder determinarlo. Y otra de las cosas fundamentales que tiene este artículo es que la reforma introdujo a este artículo 29 varios principios que se tienen que respetar y que se tienen que analizar específicamente para que pueda ser emitida. Uno de los principios fundamentales que se tienen en este momento es el principio de legalidad. ¿Y qué es este principio y cómo puede ser manejado por el Ejecutivo del Estado a emitir la declaratoria? Esto significa, como ya les había comentado, que el Ejecutivo del Estado tiene que analizar exactamente bajo qué causas tiene que emitirlo. Ya no es discrecional, decíamos. Ahora específicamente la ley y la Constitución nos establecen que es cuando se perturbe la paz pública, cuando se ponga en riesgo los derechos de los habitantes que se encuentran en esa zona. En esos supuestos, el Ejecutivo del Estado, utilizando estos fundamentos, es como tiene el permiso que le otorga la Constitución para emitir esa declaratoria. Y claro que esto es fundamental, este cambio es importante, porque si antes era discrecional, entonces bajo cualquier pretexto el Ejecutivo del Estado podría emitir esta determinación. Ahora no. Ahora la reforma dice, tienes que basarte en la ley y si no está ahí, simple y sencillamente no lo puedes hacer. Otro de los principios fundamentales que tiene que respetar el Ejecutivo del Estado es el principio de racionalidad. Este principio es fundamental porque debe de existir razones suficientes, fundadas y motivadas y que se vean objetivamente en la determinación para poder emitir esa resolución. No cualquier razón va a justificar que el Ejecutivo del Estado ejerza esta función. Otro de los principios fundamentales que el Ejecutivo tiene que tomar en cuenta al emitir esta determinación es la de proclamación. ¿Y qué es la proclamación? Es anunciar, notificar e informar a la sociedad que se encuentre en esa zona que se va a emitir una declaratoria de suspensión de garantías. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos principales? Y no es otra cosa más que para proteger los mismos derechos de las personas, la vida, propiedades o posesiones. Bajo estas circunstancias, el Ejecutivo del Estado tiene que introducir en esta resolución esas razones por las cuales va a actuar de esa manera. Otro de los principios es la máxima publicidad.
tiene que utilizar radio, televisión, redes sociales y todo lo que esté a su alcance para darlo a conocer a la sociedad en general. Es decir, que el pueblo se dé cuenta que en esa zona no hay garantías y que no se metan, que no se introduzcan, porque finalmente pueden tener algún problema. La intención es que la sociedad también colabore con esto y que se dé cuenta. Y el último de los principios es el principio de no discriminación. Bajo ninguna circunstancia el Ejecutivo puede decir la suspensión de garantías es exclusivamente para determinadas personas o determinados grupos y para otros no. Ese principio de no discriminación opera también bajo que, por ejemplo, el Ejecutivo del Estado no puede decir nada más a hombres, nada más a mujeres, nada más a niños, a los discapacitados, no, tiene que ser en general. Luego, entonces, la reforma constitucional que en derechos humanos se ha introducido el artículo 29 es muy importante porque le impone una obligación al Ejecutivo del Estado de que tiene que fundamentar y tiene que motivar. Pero por otro lado, esta misma reforma constitucional, fíjense ustedes, una vez que el Ejecutivo emite esta declaratoria, la Suprema Corte puede revisar de oficio y sin siquiera avisarle al Ejecutivo para determinar ella si esta declaratoria es constitucional o no. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a concluir de que es inconstitucional, la levanta. Y esto trae como consecuencia entonces que esa determinación puede ser que no nada más el Ejecutivo del Estado tenga la intención de emitirla para suspender garantías, sino que nuestro máximo tribunal puede analizarla de oficio, y esto es importante porque antes no se tenía, pero ahora el pueblo también está consciente de que si el Ejecutivo lo hace, puede ser revisado por un órgano jurisdiccional especializado en interpretar la Constitución. Sin duda, este es el principio de certeza más importante que ahora los mexicanos tenemos para evitar un abuso de autoridad por parte del Ejecutivo del Estado o los ejecutivos estatales que en determinada forma también pueden hacer una solicitud para que en alguna región de sus entidades federativas se suspendan las garantías individuales. Sin duda, pues, nuestra Constitución y la reforma constitucional que en derechos humanos estamos estudiando en este curso tiene un gran impacto en este artículo de la Constitución y somete a control de constitucionalidad y control de convencionalidad los actos del Poder Ejecutivo para suspender garantías individuales o garantías de protección de derechos humanos en determinada zona, en determinado territorio o incluso en todo el país. Hasta aquí vamos a dejar el estudio de este artículo. Esperemos que ustedes lo analicen más a profundidad y nos vemos en la próxima clase. Es cuanto.